Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 6. Me dicen amén cuando ya tengan sus Biblias. Repito, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 6. Voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice la palabra del Señor. Pablo escribiéndole a esta iglesia. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre en el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces, deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. No se dan cuenta de ese pecado. Es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Y bueno, ustedes se imaginan que viene a la iglesia y de pronto el sermón o la predicación, el texto sea y sobre todo cuando uno lee la nueva traducción viviente, es tan claro y fácil de poder entender. Hay varios dichos. Hay un dicho que dice: guerra avisada no mata soldado. Leí otro que dice: si te avisan que va a llover, agarra un paraguas, si no, te vas a mojar. Pensando ahorita, recordaba otro que dice: cuando el río suena, es porque piedras trae. Yo creo, y usted sabe todo lo que está ocurriendo en el mundo ahora, casi que no hay que hablar del tema porque todos estamos bien enterados, estamos bien informados. Pero yo creo que el Señor está llamando nuestra atención como iglesia acerca de cómo nosotros debemos estar preparados para el día que Cristo venga con su iglesia. Es decir, yo creo que Dios quiere que nosotros, más que estar asustados, o más que estar preocupados por las cosas que están sucediendo, nosotros también estemos, porque Dios quiere que estemos ocupados en lo que necesitamos ajustar con el Señor para que cuando Cristo venga nosotros podamos estar viviendo individualmente y corporativamente como iglesia, estemos viviendo en santidad. Creo que esta es la intención que estaba preparando el mensaje de hoy, y cuando estaba preparando el mensaje de hoy acerca de algo que Dios me estaba hablando, primero Dios me llevó a este texto para entonces el domingo que viene poder hablar del otro mensaje. Para poder comprender mejor el mensaje del domingo que viene, necesitamos conocer por qué Pablo está diciendo lo que está diciendo, pero antes necesitamos poder estudiar o poder ver lo que está sucediendo en la iglesia de los Corintios. Ahora, buscando también, y todavía antes de comenzar a hablar de tres cosas negativas que estaban sucediendo en la iglesia de los Corintios, Pablo también escribiéndole a esta iglesia la primera carta, en el capítulo 10, versículo 11, dice Pablo: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Pablo está hablando a esta iglesia, le está diciendo, bueno, en el pasado, por ejemplo, un rey David que lo hizo mal, que pecó. Hubo tal personaje que
que cuando lo leemos o cuando sabemos de ellos también hicieron cosas negativas. Pablo les está diciendo a esta iglesia, bueno, Dios ha permitido que todo esto esté recogido en la Biblia para que nosotros tomemos ejemplos y aprendamos a no cometer los mismos errores. Así que este texto que acabo de leer, en el cual vamos a estar enseñando, pues es un ejemplo para que nosotros podamos decir, Señor, ok, ¿cómo tú me quieres hablar? Porque estas cosas negativas que vamos a estar hablando hoy de la iglesia de Corintios no es otra cosa, como dice Pablo, que debemos tomar ejemplo para no repetir. Sigo leyendo el versículo 10. A quienes han alcanzado los fines de los siglos, versículo 12 de la primera carta de los Corintios, capítulo 10. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y este creo que es también la intención del Señor para nosotros en esta etapa. 3 características negativas que podemos observar en la iglesia de Corintios. La primera, en la iglesia de los Corintios había un joven que estaba viviendo desordenadamente, es decir, en la iglesia de los Corintios había alguien que estaba viviendo en la inmoralidad sexual. Pablo en el versículo 1 dice, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dice un hombre de su iglesia, vive en pecado con su madrastra. Ahora, la inmoralidad sexual es una batalla constante de cada cristiano. El hecho de que nosotros no hablemos, el hecho de que nosotros a veces no enseñemos, a veces nosotros nos limitamos a hablar de estos temas, el hecho de que no lo hablemos no significa que no esté ocurriendo. Voy a repetir otra vez esta idea. La inmoralidad sexual es una batalla constante de cada cristiano. Y la tentación está muy cerca. ¿Dónde está la tentación? Quieras o no, puede ser que a lo mejor esta no sea la tentación más fuerte, pero muchos de nosotros luchamos con la inmoralidad sexual. Y a veces no hablarlo, no decirlo, anula lo que Dios quiere hacer, porque esto va a traer a aquella persona que está luchando con este tema sexual, va a traer vergüenza, va a traer culpabilidad, va a traer que esa persona, por mucho que quiera acercarse al Señor, se va a sentir limitado porque se va a sentir sucio. Así que había un joven que estaba viviendo con la esposa de su papá en esta iglesia a los Corintios. Así que algo negativo que vemos en esta iglesia es que había alguien que estaba luchando y estaba viviendo en inmoralidad sexual. Pablo le escribe a Efesios capítulo 5, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a gente que ha sido separada por el Señor para vivir en santidad. Lo interesante de este texto de Efesios es que la palabra griega que menciona fornicación es la palabra porneía, que significa prostitución. La palabra porneía también es la raíz de la palabra pornografía. Yo les voy a dar unos datos de una encuesta acerca de cómo la pornografía está destruyendo hogares cristianos, de cómo la pornografía está destruyendo ministerios, matrimonios, de cómo la pornografía y el consumo de la pornografía dentro de la iglesia está lacerando y destruyendo a la propia iglesia. Repito, la inmoralidad sexual es una batalla constante de cada cristiano, y el hecho de que tú y yo no lo hablemos o no lo digamos no quiere decir
que no esté pasando, sobre todo cuando tenemos un teléfono que probablemente nadie ve lo que estamos revisando, nadie ve lo que estamos observando, pero lo que muchas veces tú y yo estamos haciendo a escondidas, en secreto, de alguna manera eso también se va a manifestar en lo público. Te explico. Cuando tú estás o yo estoy en algún pecado, como un tema sexual, de alguna manera eso se va a ver. De alguna manera la gente que está buscando ese Señor se va a dar cuenta que hay cosas en ti que no están funcionando bien y van a conocer lo que hay, por lo que tú y yo estemos luchando. Porque en el mundo espiritual eso se puede observar. Yo no le estoy metiendo miedo a nadie, yo simplemente estoy diciendo lo que sucede en la vida real. Datos alarmantes son los que arrojan la encuesta Barna sobre el uso de la pornografía en los Estados Unidos. 37% de varones cristianos y el 7% de mujeres cristianas ha usado pornografía varias veces a la semana o más. Y el 64% de varones cristianos y el 15% de mujeres cristianas ha usado pornografía una vez al mes o más. Es decir, la inmoralidad sexual es una batalla constante que tú y yo estamos teniendo, más o menos, y que nosotros necesitamos ir a Jesús, porque Jesús es el único camino, es el único refugio, es la única persona que me puede sacar de mi condición, si es que la tengo, de una condición que estoy viviendo en inmoralidad. Entonces, en la iglesia de los Corintios, una cosa negativa, había alguien que estaba viviendo en un desorden sexual. Ustedes saben que el mayor ataque que está recibiendo ahora la humanidad, los niños, los jóvenes, es en el tema de la sexualidad, es en el tema de la identidad. Pero cuando tú y yo no estamos en nuestra vida, no está segura, no está firme en la roca que es Jesucristo, tú y yo de alguna manera vamos a estar viviendo vidas que van a estar tambaleándose de un lado a otro. Y si alguno de nosotros tiene alguna debilidad en este tema, tú y yo necesitamos urgentemente buscar ayuda. Por supuesto, no ayuda en alguien que lo va a decir a otro día, por el momento. Buscar ayuda, uno necesita también ir al Señor, porque lo que Dios está pidiendo de nosotros como iglesia es que vivamos en santidad. Cristo viene pronto. Y Dios quiere que tú y yo estemos viviendo en santidad. Así que todo esto, repito la introducción, todo esto que está escrito aquí en la palabra, inspirado por el Espíritu Santo, es para que aprendamos. Jesús es el mejor refugio para huir de la inmoralidad sexual. Lo segundo que encontramos en esta iglesia, lo segundo negativo, es el orgullo. Versículo 2. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza de echar a ese hombre de la congregación. El orgullo es el sentimiento del diablo. Es decir, no está bien decir yo me siento orgulloso por esto o por aquello, porque el orgullo es el sentimiento del diablo. Ahora, ¿qué estaba sucediendo en esta iglesia? Había hermanos de la congregación que decían, se vanagloriaban de sí mismos porque no eran ellos los que estaban en la situación del joven. Qué bueno que a mí esto no me está pasando. Es que yo soy un cristiano tan bueno, yo soy un cristiano tan estelar, yo soy un cristiano tan comprometido que eso a mi vida no me ha llegado. Y esto me hizo recordar la parábola de Jesús en Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola.
Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, más o menos así eran los cristianos de Corintios: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Entonces, a veces no estamos en el lugar del que peca, pero estamos en el lugar del que se enorgullece porque no está pecando. Y el orgullo es el sentimiento del diablo. El hombre orgulloso refleja un parecido a Satanás al creerse un Dios suficiente y perfecto. Quiero decirte algo: Dios no hace nada con una persona que piensa que se lo sabe todo. Esa es la postura tuya y mía. Todos los días debe ser, debe ser, ahorita hablamos algo así, tener un corazón de enseñado. Cuando estaba ahorita Adrián: Señor, ¿qué tú me estás diciendo a mí? ¿Qué tú me estás hablando? ¿Qué tú me quieres decir a través de cualquiera? Un corazón enseñado. Dios no hace absolutamente nada con una persona arrogante. En la vida cristiana, y mucho menos en el ministerio, valen los títulos. No valen, para nada valen. No vale la gente encumbrada, no vale nada. Nosotros hemos tenido la experiencia de estar en una montaña llena de marihuana y coca, donde está llena de guerrillas, donde tú escuchas los tiros, uno puede escuchar a la noche los helicópteros tratando de capturar a los guerrilleros, y uno está en medio de todo eso que está pasando con la intención de predicar, un ambiente hostil, un ambiente que tú no sabes si al otro día vas a amanecer. Y ahí lo menos que tú te acuerdas es de la homilética. Ahí no te acuerdas del Antiguo Testamento. Ahí tú no te acuerdas del Nuevo Testamento. Hablo de las asignaturas del seminario. Ahí tú no te acuerdas de eso. Tú te acuerdas simplemente de tirarte de rodillas y decir: Señor, úsame, ayúdame a salir de esto. Y yo he hecho la historia varias veces. Yo siempre quise pasar mi cumpleaños en el extranjero. Yo siempre pensé que pasar un cumpleaños en el extranjero iba a ser algo emocionante. Bueno, porque ustedes saben que hay algo y supuestamente en el extranjero hay de todo. Pero a mí en el año 2014 me tocó estar bajando de esa bomba que les acabo de mencionar, y estábamos en Cali y estamos en rumbo a ir a un lugar que se llama El Chocó. Y de lo que él sabe, yo sé que hay gente que sabe quiénes viven en el Chocó y cómo es el Chocó. Yo recuerdo que mi hermano me mandó como $20, lo mismo me mandó como $20, yo lo cambié y logré comprar. Yo dije: bueno, voy a comprar yogur, voy a comprar hamburguesa, güey. Hoy sí, este año sí lo voy a pasar como yo siempre soñé. Y esa noche salimos en un bus. La historia es que hubo una confusión y la líder del grupo que venía con nosotros de todas maneras quería irse a las 12 de la noche. Y entonces el joven sacó el ticket del bus para las 8 de la noche. Y cuando ella se enteró, volvió a cambiar la historia de las 8 para las 12 de la noche, las cosas que Dios hace. Y nosotros, cuando llegamos a las 7 de la mañana, llegamos a un pueblo que se llama San Cecilia. Todo el mundo estaba durmiendo. Era mi cumpleaños. Yo tenía en mi mochila mis 2 yogures que tuve para celebrar en el desayuno. Había comprado unas recetas ahí buenas. Y cuando yo bajé del camión, del bus, me di cuenta que había varios carros alrededor de un pueblo pequeño y el ejército estaba ahí. Y yo llegué donde estaba uno del ejército y le dije: ¿qué está pasando aquí? Me dijo: nada, es que la guerrilla, allá adelante, a un kilómetro, la guerrilla acaba de secuestrar, o secuestró esta mañana, secuestró un bus, se llevaron a toda la gente para la montaña y
el bus está lleno de bombas, así que hay que esperar que llegue el ejército para que saque esas bombas de ese lugar. Y entonces yo dije, Señor, ¿qué yo hago aquí? Yo quisiera estar ahora en mi casa. Ya no quiero cumpleaños en el extranjero, quiero en mi casa porque en mi casa nada de esto lo hago aquí. Así que usted vea que le diga, Señor. Entonces cuando tú estás en algo que estuvimos viviendo, hay un simple de nada, lo que estudiaste en el seminario. Ahí no sirve de nada si aluminio, si se cae, si no se cae la gracia, si se desliza. Ahí cuenta tu relación con el Señor. Y yo te pregunto, ¿tú sabes los tiempos que vamos a vivir a partir de mañana? ¿Sí o no? No. Ok. Entonces, ¿qué necesitamos? Buscar al Señor. Y todo orgullo debe quedarse a un lado. Aquí nadie sabe nada. Aquí hay que vivir de rodillas. Señor, háblame, muéstrame, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque eso no te cuenta delante del Señor. Así que, Salmo 138, versículo 6, porque Jehová es excelso y atiende. Lo que dice este texto es que aún cuando Dios es grande, se preocupa por los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Y esta iglesia, había uno que estaba haciendo lo malísimo, porque se estaban tocando con la mujer de su papá. Pero los demás estaban tan mal como él, porque se sentían orgullosos de no estar viviendo esa vida. Detrás de una imagen religiosa, muchas veces se esconde el orgullo. Y aquí lo que vale es tener una relación íntima, una relación que mira con el Señor, original con el Señor. Aquí estoy, Señor. Ni sé más, ni sé menos, pero aquí estoy. Háblame, muéstrame. Lo tercero que pudiéramos decir negativo, que podemos ver en esta iglesia, es que esta iglesia tenía un liderazgo débil en carácter. ¿Quiénes eran los pastores de esta iglesia? ¿Quiénes eran los líderes de esta iglesia? Todos sabían lo que estaba sucediendo, pero nadie hizo nada. Pablo tiene que decirles a ellos que tienen que llevar al centro de la congregación, que tienen que expulsar al centro. Pablo tiene que decirles a ellos todo lo que tienen que hacer. Porque tenía un liderazgo débil en carácter. Un liderazgo débil en carácter es una puerta abierta al diablo. Yo recuerdo cuando yo empecé a pastorear, cuando fui pastor, porque pastorear es más tiempo, pero cuando estuve al frente de una iglesia, ya como pastor, eso era otro nivel, porque cuando tú eres misionero, que estás al frente de una iglesia, al final se fue un problema y tú vas a montar el pastor y le dices, allá hay el mismo problema, y tú te quitas eso. ¿Es así? No es así. Pero cuando tú eres pastor, todos los problemas vienen a donde tú estás y se supone que tú tengas la solución o tengas una respuesta a los problemas de la iglesia. Cuando yo llegué a la iglesia, yo recuerdo que todos me conocían. Todo el mundo sabía que yo había predicado en ese lugar, todo el mundo, había gente conmigo que estaba en el seminario, inclusive había una hermana que iba al seminario y decía, ay, yo quiero que tú seas el pastor. Yo quiero que tú seas el pastor. Ella se llevaba conmigo. Cuando yo llegué, yo me di cuenta que había hermanos que estaban viviendo en pecado. Entonces yo tuve que tomar una decisión. Pues yo dejo que esto siga así. Yo dejo que esto continúe así. Me hago de la vista corta. O yo me pongo el 32 y empiezo a llamar a la gente uno por uno. Y mi carácter, mi forma de ser no es de confrontar.
Pero yo aprendí ahí que si tú no confrontas el pecado con mucho amor a la persona, no hay ministerio. Te voy a hacer la historia. Estábamos en Colombia y esta historia también la he hecho. Yo estaba los lunes atendiendo un grupo de hombres drogadictos, estaban saliendo de la droga, 90 hombres, yo estaba predicando a estos hombres. Yo recuerdo que un amigo se me acercó y yo no tenía a veces cómo llegar, no tenía a veces ni dinero para llegar al lugar donde yo estaba predicando, no tenía a veces nada, y había hermanos que me llevaban en el carro, me llevaban en la moto, y él se empezó a brindar. Y yo necesitaba ayuda, por supuesto, para poder dar los cultos, porque una persona dando culto ante 90 hombres que están luchando con una cantidad de cosas que usted no se puede imaginar, están luchando por salir de la droga, están luchando con problemas sexuales, están luchando con una cantidad de cosas en lo espiritual, que usted no puede ir solo a ese lugar, pues yo necesitaba ayuda, y él se me brindó para la ayuda, pero yo sabía que él tenía una cuenta pendiente con otra persona. Y yo sentí que Dios me dijo, si tú no cuidas lo que yo te he dado ahora, yo te lo voy a quitar. Así que un domingo por la tarde, yo lo llamé y le dije, te quiero, me hace falta tu ayuda, pero hasta que tú no arregles tu cuenta con fulano, yo a ti no te voy a dejar entrar donde estamos predicando. Porque aquí no se trata de qué le podía dar él a estos hombres que están buscando al Señor si quería ponerlo en su carácter. Nada. Porque aquí no es un problema de que yo sé Biblia. Ese no es el problema. Aquí todo el mundo sabe Biblia. El que más gente menos se sabe el Salmo 23 o Juan 3:16. El problema es el carácter. Este joven nunca le fue a pedir perdón a quien tiene que pedirle perdón. Por supuesto, nunca en todo lo que estaba predicando. Él hoy es mi amigo, yo lo quiero muchísimo, pero aunque lo quiera a él o a otra persona, si la vida no está compaginando con lo que estás, si tu vida no compagina con el Evangelio, no se puede servir. Y esta iglesia tenía un carácter, tenía un liderazgo débil en carácter, un liderazgo débil en carácter es una puerta abierta al diablo. Porque esta gente estaban permitiendo a este joven vivir desordenadamente y nadie tuvo la valentía ni la decencia de llamarlo y decirle, lo estás haciendo mal, arrepiéntete. Pablo le dice en el versículo 12, no es mi deber buscar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes buscar a los que son de la iglesia y están en pecado. Bueno, eso es como a ustedes les toca ordenar la iglesia. Esto no es por ustedes, hay gente que quiere ser líder porque no. Si Dios te está llamando de liderazgo, tú tienes que saber en primer lugar que tu vida tiene que estar bien delante del Señor, pero que también tú tienes que estar dispuesto a conservar lo que Dios te ha dado. ¿Me hago entender lo que estoy queriendo decir? Si Dios te da un ministerio, cuida ese ministerio, porque el Señor te lo puede quitar. Yo recuerdo que pensaban que el enemigo de la confusión y todo eso, había gente que cuando empezamos a disciplinar a la gente en la iglesia, como era la primera iglesia, pero era concentrado, la gente decía, oye, ¿dónde está acabando la iglesia? Porque cuando una congregación se acostumbra a vivir en el desorden, para poner la congregación en orden, eso es. Pero el liderazgo de nuestra iglesia debe ser un liderazgo que tenga carácter fuerte, no débil. Eso implica que llevamos a una persona
Y por ese mismo amor, yo le voy a decir a la persona, necesitas arrepentirte con Dios. Por ese mismo amor que te tengo, por ese mismo amor que Dios te tiene, necesitas reconciliarte con el Señor. Nuestra tendencia es tapar lo mal hecho. ¿Sí o no? Pero el Señor hace todo lo contrario. Lucas capítulo 8, versículos 16 y 18 dice: nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entran a la casa pueden ver su luz. Versículo 17: pues todo secreto tarde o temprano se descubrirá y todo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Es decir, nosotros, nuestra tendencia es tapar el pecado. Lo que Dios hace es sacar a la luz el pecado. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios saca a la luz nuestro pecado? Porque aunque nosotros nos queremos esconder, de todas maneras Dios hace. Porque Dios, en su inmenso amor, Él quiere que tú y yo terminemos arrepintiéndonos de nuestro pecado. Y una buena manera de arrepentirnos es que nuestro pecado salga a la luz. Dios nos está llamando a nosotros a prepararnos para los tiempos que estamos viviendo y los que estamos viviendo. Y lo que Dios demanda de nosotros como iglesia es que vivamos, no perfectos, porque nadie lo va a hacer perfecto, pero que sí vivamos en santidad. Tú y yo individualmente, pero también nosotros como iglesia. Hay un solo camino para el orgulloso. Hay un solo camino para aquel que está viviendo en la inmoralidad sexual. Hay un solo camino para un liderazgo que tiene carácter débil ante el pecado. Hay un solo camino. Y ese camino es Jesús. Y ese camino es: Señor, si yo estoy viviendo y estoy luchando con un pecado no sexual, ese pecado que tiene en mí me está separando de ti, me siento sucio, estoy, etcétera, etcétera, etcétera. El único camino que tú puedes, para tú vencer esa tentación sexual o ese pecado sexual, se llama Jesús. Hay un camino para aquel que se piensa o se cree que se la sabe todas. Para esa persona orgullosa, ¿cuál es? Jesús. Hay un camino para ese liderazgo, un liderazgo que puede tener un carácter débil. Hablando de eso, cuando yo tuve que empezar a enfrentar a la gente en mi iglesia, tú sabes, mucha gente no estaba dispuesta a acompañarme, pero siempre hubo una o dos, eran dos hermanas ancianas que me daban el pie. Yo le decía: tú necesitas hablarme aquí, tú no digas nada, aquí no voy a hablar yo. Pero debería tener un testigo. Tú necesitas aquí al lado mío. Hay una que está en la presencia del Señor, valiente. No eran muy entendidas de la Biblia, no eran gente de seminario, eran gente comprometida con el Señor. Gente que Dios usó en esa época para levantar una iglesia que hoy cumple, o tiene como 12 o 13 años. Vamos a ver, yo no sé de qué manera Dios está hablando de esta carta. Dios me ha hablado. Porque pienso también que esta enseñanza es para nosotros como iglesia. ¿Con qué estoy luchando? ¿Cuál es mi debilidad? Señor, ¿qué tú estás demandando de mí? ¿Qué tú quieres de mí, Señor? ¿Qué tú quieres que hoy yo me pare delante de ti y te diga: Señor, perdóname? ¿Qué tú quieres, Señor? ¿Qué tú me quieres o me estás hablando en esta tarde? ¿Qué me estás diciendo, Señor? Te invito a cerrar tus ojos. Lo que quiero que vaya ahora es que si no está hablando, no hay problema, pero si Dios está hablando, hoy tú y yo vayamos delante del Señor a pedirle perdón. Hoy tú y yo vayamos al Señor para decirle: Padre, perdóname porque he fallado, perdóname porque he pecado, perdóname porque tú
tú me has mostrado un área débil de tu vida. Perdóname porque al poder leer lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintios me hace reflexionar y entender de que yo necesito apartarme del pecado, necesito volver a ti, necesito dejar todo el orgullo que ha estado mancillando mi corazón contigo. Señor, como decía en tu palabra, cuando nosotros escondemos nuestro pecado, en algún momento tú sacas a la luz aquello que está funcionando mal. Y tú, Señor, nos expones. Tú permites esta exposición para que nosotros dejemos de vivir en pecado y comencemos a vivir en santidad. Gracias porque tu misericordia es de día en día, Señor. Queremos vivir de tal manera delante de ti que no solamente, Señor, todo nuestro cuerpo también te sirva, nuestras manos, nuestros dedos, nuestros ojos, nuestros pies. Ayúdanos a vivir en santidad. Queremos vivir en santidad. Queremos vivir con tu ejemplo. Queremos ser una iglesia que sea conocida por tu amor a ti, que sea conocida por la pasión que le tenemos, por el deseo que le tenemos, Señor, que sea conocida por la presencia tuya en este lugar. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando, a seguir viviendo, a seguir modelándote donde quiera que estemos. Sea en este lugar o sean dispersados por toda la ciudad de Houston. Ayúdanos, Señor, a ser tu iglesia y ayúdanos a prepararnos para el tiempo que estamos viviendo y lo que viene, para que podamos ser columna y baluarte de la verdad. Gracias. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de adorarte, Padre, mediante las ofrendas. Y te agradecemos, Señor, por el sustento que tú nos das cada día, Señor, a nuestra familia y a la iglesia. Bendice cada ofrenda, Señor, bendice cada familia. Y, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén.